Buenas tardes. A ver. Buenas tardes a todos, señores y señores. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Tengo que empezar disculpándome. Saben que en esta casa somos siempre seguidores de la puntualidad. Iba a decir germánica, pero podríamos decir hispánica en este caso. Y bueno, en este caso hemos esperado unos 10 minutos porque don José María Álvarez del Manzano nos ha llamado que está saliendo de un compromiso anterior y ya saben cómo es Madrid, en los traslados llegará en cualquier momento. Le hemos dado un margen de 10 minutos, pero bueno, ya no podemos postergar más el inicio del acto, así que bueno, en cualquier momento aparecerá y tendremos el placer de contar con él entre nosotros. Hoy tenemos un acto especialmente significativo, porque presentamos el libro Vejez Activa, Experiencia y Saber al Servicio de la Sociedad. Permítanme que les presente a quienes me acompañan en la mesa. Doña Sabina Camacho, que es presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de OMA. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y don Ignacio Buqueras Ibach, que es el coordinador y coautor de este libro y realmente el impulsor de este acto. Ignacio, buenas tardes. Y será Ignacio quien a continuación presentará un poco a nuestros ponentes y la idea de este libro. Yo, la verdad, hablando con él, me parece algo especialmente significativo esta idea de la vejez activa. Saben que estamos en uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, nada menos, si no me equivoco, después de únicamente Japón. En España es donde más se vive, solo hay que ver nuestra gastronomía para entender el porqué. Y además tenemos una pirámide de población, además es un tema que hemos estado tratando últimamente en bastantes jornadas aquí en la Matritense, y en colaboración con las demás reales sociedades hemos abierto una mesa de trabajo sobre este tema del envejecimiento en España, aparte del tema de la España vaciada, cómo afecta este tema también del envejecimiento. Pues resulta que somos un país en el que la pirámide de población se está invirtiendo y hay más personas mayores que jóvenes. Las predicciones de población de nativos españoles saben que nos van a devolver a los años 70. Estamos con predicciones de volver a tener 27, 30 millones de habitantes nativos, es decir, no inmigrantes, ¿no? Bueno, el tema es que tenemos una población cada vez más envejecida, pero al mismo tiempo cada vez más joven, porque resulta ustedes sabrán, en esta sociedad la media de edad de los socios es tirando a elevada. Conozco a mucha gente que supera los 70, los 80 años, y la verdad a mí me tienen sorprendido. Desde que se han jubilado trabajan más que antes, así se lo digo. Es algo realmente sorprendente. Aquí tenemos socios voluntarios, gente que organiza ponencias, que organiza todo tipo de actos y tiene una energía que a mí me dejan apocado a su lado. Es realmente sorprendente. Entonces, el tema de la vejez activa yo creo que tiene una importancia capital. Hoy en día tenemos que aprovechar el capital humano que tenemos en las personas mayores, que tienen mucho que enseñarnos, más a esta juventud que tenemos hoy en día, que está... yo no comparto la idea esta de que están totalmente desahuciados, sino al contrario, más bien creo que están desorientados. Pero no es algo que esté en ellos, creo en mi opinión, vamos. Bueno, tenemos aquí... Acaba de llegar don José María y bueno, vamos a recibirle como se merece. Sí, un aplauso, por favor. Ya lo habíamos advertido. Tranquilo, José María. Nada. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Y lo que iba a decir, y ya termino para no alargarme más, aquí que somos una civilización latina, una civilización heredera de los romanos, ya saben que una de las virtudes del romano, el romano clásico de la época republicana, era el respeto al mos maiorum, a las costumbres de los ancestros, a las costumbres de la gente más mayor, al consejo de ancianos. Esto es algo que parece que nuestra sociedad está olvidando, ¿no? Y que parece ser que ahora se valora más la juventud que la ancianidad, al contrario de cómo se hizo siempre en la historia de la humanidad y en la historia de nuestra civilización latina, ¿no? Quizá este libro sirva como reflexión sobre estos asuntos y nos dé una imagen
más centrada sobre este tema, que creo que realmente es necesaria. Así pues, voy a callarme ya y le voy a hacer la palabra a don Ignacio Buqueras para que presente el acto. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos. Gratitud, porque un día como hoy, por la tarde, los desplazamientos por Madrid y venir al centro de Madrid es complicado, por tanto yo les agradezco muy personalmente a cada uno de ustedes el esfuerzo de acompañarnos en este acto. Gratitud, como es obvio, a la Real Sociedad de Amigos del País, la Matritense, la Torre de los Lujanes, que dentro de 2 años cumplirá sus primeros 250 años, desde el primer momento que al presidente, a Manuel, le planteé la posibilidad de presentar este libro, me dijo: Ignacio, las puertas están abiertas, y hoy es la primera presentación de las 5 previstas en Madrid, en la Villa y Corte, de este libro. En los próximos días se presenta en la Fundación Ortega y Gasset, a continuación se presenta también en el Ateneo de Madrid, se presenta en el Instituto Geográfico, etcétera, etcétera, con lo cual tanto ustedes como amigos, familiares y todo esto están invitados a próximas presentaciones del libro con personas tan importantes como las que nos acompañan en estos momentos en esta mesa. Por tanto, gratitud a la Matritense por abrir sus puertas. Por otra parte, mi gratitud a las 2 personas que van a intervenir en este acto. Hay una persona que no hace falta presentarle, como es José María Álvarez del Manzano. Yo considero que es de los mejores alcaldes que en la larga historia de la Villa y Corte ha tenido la ciudad de Madrid. Es buen amigo. Por otra parte, en el libro queda reflejado en muchas ocasiones, porque él concretamente en el primer Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que yo promoví en el año 92, él hizo el acto de clausura cuando pusimos en marcha los concursos nacionales escolares. Háblame de tu abuelo, háblame de tu nieto, háblame de tu abuela, háblame de tu nieta. Él estuvo con nosotros entregando los premios correspondientes aquí mismo, enfrente, con lo cual el centro donde estamos, en la Torre de los Lujanes, pues indudablemente ha sido prácticamente, por tanto, yo le agradezco, porque él, siendo sevillano, a los 3 años ya vivía en Madrid. Ha sido alcalde en 3 periodos, 3 mandatos, desde el 91 hasta el 2003, y el Madrid que él heredó, entre comillas, al Madrid que él dejó, las obras públicas que se hicieron, por otra parte, las infraestructuras, inauguraciones, el Parque Juan Carlos I, el Foro de la Moncloa, asfaltando una serie de calles, aparcamientos subterráneos, la Plaza de Oriente, 75.000 viviendas en 6 nuevos barrios, el cierre de Carabanchel, el túnel de María de Molina, soterramiento de 4 caminos, etcétera, etcétera, y por otra parte también su etapa importante en IFEMA, que también es la gran feria de Madrid con proyección internacional desde el 91 al 2015. Por tanto, José María, gracias por tu presencia, gracias por tu colaboración, porque en el libro está también reflejado un testimonio suyo, y que por otra parte yo siempre he tenido la satisfacción de poder contar con él en multitud de actos y actividades. También va a intervenir una persona recientemente elegida presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA. Ella está especializada en gerontología, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, miembro de la Comisión Ética de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, vicepresidenta de la PM, que es la gran plataforma de mayores y pensionistas, y por otra parte, vuelvo a decir, presidenta de CEOMA, que en el libro queda muy reflejado la vida de CEOMA, por la sencilla razón que en la vida de CEOMA tuve yo un papel importante en mi etapa como presidente de la Fundación Independiente. Dicho esto, yo invitaría a Sabina que intervenga, a continuación intervendrá José María Álvarez del Manzano, y después, pues yo, como es lógico, haré
una visión un poco telegráfica del libro, La vejez activa, pues que indudablemente creo que muchos de los que estamos en esta sala son parte de esta vejez activa, cada día siendo un ejemplo para la sociedad, y algunos otros están en camino de serlo. Por tanto, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este acto tan entrañable como es la presentación del libro que lleva por título Vejez activa, experiencia y saber al servicio de la sociedad, coordinado y promovido por don Ignacio Boqueras, y es coautor también del libro. Una persona activa, emprendedora, dinámica e imparable, un intelectual que ha dedicado su vida al servicio de la sociedad, participando y presidiendo activamente distintas entidades sociales y culturales. Don Ignacio ha escrito varios libros, no es el primero, y él es, en la actualidad también, lo conocen muchos de ustedes, el presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, entre otras muchas entidades que preside y en las que participa, y también es el presidente de honor de CEOMA, que él ha hablado antes, porque hace más de 20 años don Ignacio cofundó CEOMA. CEOMA es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que tiene presencia en todo el territorio nacional. Pertenece más de 1.200 asociaciones y representamos en CEOMA a casi 1 millón de personas mayores. Personas mayores que, como lleva el título del libro, son personas mayores activos, personas mayores que participan activamente en todas las actividades que se realizan en estas asociaciones y que muchos de ellos son quienes les promueven y los dirigen. CEOMA se creó para trabajar por la defensa de las personas mayores y así lleva más de 22 años. En España, las personas mayores, como bien nos ha dicho también el presidente de la Sociedad Madridense, cada vez somos más. España es una sociedad envejecida. En la actualidad, somos más de 9 millones de personas, un 18% de la población, pero para el año 2029 el porcentaje de personas mayores de 65 años será aproximadamente un 25%, pero en 2060 seremos casi un 40%, 16 millones de personas mayores. Vivimos más años, pero los vivimos mejor, como también ha dicho el presidente. Los vivimos mejor, somos más longevos, tenemos más edad, pero se están creando nuevas edades, como son personas nonagenarias y centenarias. Pero llegamos a ser mayores con una calidad de vida mejor debido al avance científico y médico. También las personas mayores no envejecemos todas iguales, cada una envejecemos en función de cómo hemos vivido y cuáles han sido nuestros estilos de vida. Vivimos más años, como he dicho antes, pero lo importante es vivirlos con calidad de vida, con un envejecimiento activo, como es el título del libro. Y hay que romper con todos los estereotipos que hay de las personas mayores. Las personas mayores tenemos mucho que ofrecer a la sociedad y somos personas muy activas. Hay que terminar con la discriminación que hay por edad y, sobre todo, con las connotaciones que tiene el término de edadismo, connotaciones negativas que nada tienen que ver con nosotros. Yo hablaría de 3 tipos de envejecimiento. Por una parte, el exitoso, el que solo se presentan cambios en la persona inherentes a la edad, el usual, que además se manifiesta con alguna enfermedad crónica, pero podemos seguir siendo activos
y aportando mucho a la sociedad. Y luego, pues cuando llega la fragilidad, cuando llega la dependencia y necesitamos ayudas de terceras personas, es cuando ya pues las personas nos volvemos dependientes y entonces sí necesitamos ser atendidos por una tercera persona, pero mientras tanto no. Pero ¿cómo prevenimos esta fragilidad? Estando activos, realizando actividades, que son muchas las que hay en la sociedad, si se pueden hacer. El libro que hoy se presenta, Vejez Activa, Experiencia y Saber al Servicio de la Sociedad, cuenta con 18 capítulos y 24 testimonios escritos por profesionales de reconocido prestigio, como manifiesta don Ignacio en el libro. Es un libro lleno de testimonios, de reflexiones de personas relevantes por su aportación a la sociedad. La edad, como van a poder comprobar en este libro, está en la mente. Sabemos que la edad cronológica, la que cada uno tenemos, no se corresponde en muchas ocasiones con la edad mental. Y hay muchas personas mayores que somos más jóvenes que los jóvenes. Las personas, como se refleja en el prólogo de este libro, cumplimos años, nos jubilamos de nuestra actividad laboral, pero como yo digo siempre, nos jubilamos de nuestra actividad laboral anterior, no nos jubilamos de la vida y podemos seguir aportando mucho a la sociedad. Cada persona aportamos de forma diferente y cuando se da, créanme que se recibe mucho y con creces también. Cuando hablamos de valores, nos preguntamos a nosotros mismos en muchas ocasiones, ¿se han perdido los valores de nuestra sociedad? Yo digo que no. Las sociedades cambian, evolucionan, pero los valores perduran. Y las personas mayores tenemos que seguir transmitiéndoles, estando vivos, activos, participando en los distintos ámbitos de la sociedad. La vejez es un estado en la vida y el envejecimiento es un proceso que se sucede a lo largo del ciclo vital, desde que nacemos. Y las personas pasamos por distintas etapas desde que nacemos. Vivimos en una sociedad y la sociedad evoluciona. El aumento de esperanza de vida, el vivir más años es importante, pero aún es más importante, como ya he dicho anteriormente, vivirlos con salud y ser felices. Nos han dado muchos nombres a las personas mayores, ancianos, personas mayores, adultos mayores, tercera edad, cuarta edad, envejecimiento del envejecimiento. Ahora tenemos un nuevo término acuñado por la OMS, gerontolescencia. ¿Qué es la gerontolescencia? Pues somos los hombres y mujeres que hemos cumplido entre 60 y 80 años, que somos abuelos y jubilados, pero no viejos. En nuestra sociedad entramos en la vejez a partir de los 85 años y seguro que muchas personas no llegan a entrar nunca porque se mantienen muy activos a lo largo de la vida y tenemos muchos ejemplos. El empoderamiento de las personas mayores se consigue cuando se consiguen los fines esperados. Es un fin en sí mismo. Las personas mayores hemos de confiar en nosotros mismos y participar activamente en la sociedad, incluso en el desarrollo de políticas públicas, si nos dejan nuestros gobernantes. Pero tenemos que intentarlo también, porque nadie mejor que nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y cómo queremos que se desarrollen estas políticas y estos programas para poder seguir estando activos y participando en la sociedad. Pongamos nuestra experiencia y saber al servicio de la sociedad, como dice este libro, Vejez Activa, enfrentándonos al futuro con ilusión, con proyectos, y cuando tengan este libro en sus manos, cuando se zambullan en su lectura, verán que es un libro de los que atrapan, de los que enganchan. Seguro que en algunos testimonios se van a ver reflejados y seguro que les van a suscitar muchas reflexiones. Y yo, para terminar, citar un párrafo del prólogo del libro. La vida es una gran maestra.
enseña más que muchos libros. Vivir es aprender. Cuando eres joven estás lleno de posibilidades, pero cuando eres mayor estás lleno de realidades. No desaprovechemos estas realidades, sepamos transmitirlas, seamos felices e intentemos hacer felices a los demás, creando una sociedad inclusiva, igualitaria, humana y donde todas las personas, independientemente de la edad, tienen cabida y podamos seguir aportando y trabajando por una sociedad más justa. Disfruten con la lectura de este libro y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sabina, que sin lugar a dudas nos has aproximado a los objetivos fundamentales de este libro. A continuación será José María Álvarez del Manzano el que nos también aproximará un mejor conocimiento del libro y sobre todo también de lo que podemos y debemos hacer las personas mayores. José María, tienes la palabra. Muchas gracias. Ante todo quiero excusarme por haber llegado tarde. No deja de ser una paradoja el que el hombre que vela por los horarios, que ha luchado permanentemente porque seamos exactos en el cumplimiento del reloj, resulta que en una presentación de su libro voy yo y llego tarde. Lo siento. Es el primer incumplimiento. Pero bueno, no quiero aquí traer a colación, pero voy a decir un suceso que me ocurrió a mí cuando yo todavía era el jefe de la oposición en el ayuntamiento y que estábamos en una reunión y llegó un chico joven en una reunión con el alcalde Tierno Galván y llegó tarde y dijo: ustedes perdonen, pero es que la circulación de Madrid es un desastre. Y dije: joven, llegará usted tarde, pero no insulte. Pues yo casi voy a decir eso, porque también venía de un acto muy importante que estaba allá en el distrito de Hortaleza, uno de los barrios que yo hice, por cierto, y me ha cogido una circulación que yo siempre decía que en mi época no había atascos, había circulación densa o menos densa, pero atascos nunca. Bueno, estamos ante la presentación de un libro de Ignacio Boqueras. Bueno, Ignacio Boqueras es una persona increíble, absolutamente imaginativo, que es capaz de mover a la sociedad en los aspectos más importantes. Ha hecho muchas cosas a lo largo de la vida. Entre otras cosas, el ser un buen catalán y un buen madrileño. Y mira por dónde eso que ahora está de moda, el enfrentamiento entre Cataluña y Madrid, y que vale para el estrecho campo de fútbol, pero no es verdad entre los ciudadanos. Yo lo conocí de presidente del Círculo Catalán. Y yo, alcalde, y os puedo asegurar que si hay alguien que hacía por la convivencia entre catalanes y madrileños, era precisamente Ignacio Boqueras. Ignacio Boqueras, al que yo le he acompañado en muchas aventuras y que también he tenido la ocasión de estar cerca de él en este libro y que presto algún testimonio mío. Lo importante es saber que tiene siempre un espíritu inquieto y que también cumple su edad, pero que sigue siendo de una vejez activa, que es justamente lo que él quiere ponernos de manifiesto en el libro. Él pretende una cosa: el que las personas mayores estén siempre en un plano de primera línea, que no sean de segunda categoría. Compite además este libro, y me ha hecho mucha gracia, con un libro que publica Senior, se llama el libro así, y que en definitiva impide o quiere impedir la condena a la tercera edad de la improductividad. Justamente es lo que se intenta evitar. Uno puede cumplir años, pero debe de intentar no llegar a viejo. No es paradoja, es verdad. La edad no nos la podemos quitar. Lo que sí nos podemos quitar es llegar a viejo. En el libro hay una serie de testimonios extraordinarios en donde se producen una serie de coincidencias importantes. Parece ya más de 9 millones de personas que son de la tercera edad. Y hay diversas clasificaciones de la tercera edad. Hoy
esa tercera edad denominada de modo abstruso, no se sabe dónde está. Mire, hay la más cualificada de las clasificaciones que dice que se es joven hasta los 30 años. Bueno, muy joven o joven, relativamente joven de 40 a 50 años, maduro entre los 50 y los 60 años, relativamente maduro entre los 60 y los 70, mayor entre 70 y 80, bastante mayor entre 90 y 100 y muy mayor más de 100. Cuando yo era alcalde se me ocurrió mandarle una felicitación a todos aquellos que cumplían 100 años. La originalidad. Entonces le mandaba una felicitación y me contestaban los familiares encantados, le ha hecho mucha ilusión. Eso al principio de mi mandato, en el año 1900, prácticamente 92 ya. Yo estaba y tomé posesión en el 91, pero cuando yo empecé a ejercer prácticamente en el 92. Me fui del ayuntamiento en el año 2003 y si en el año 92 mandaba un trimestre, sí, y alguno también, la felicitación a los mayores de 100 años, me fui mandando 10 y 12 cartas al mes de personas que cumplían 100 años. Esa es lo que está pasando. Se dice que allá por el año 1950, pues 2050, pues más de un 20-25% de la población será de personas mayores. Seremos o serán los que vivan entonces de personas mayores. Bueno, pues en el testimonio del libro se pone de manifiesto una serie de coincidencias entre tantas personas importantes que dicen que para mantener realmente una vejez activa, pues hay siempre teniendo cuidado con la individualidad, cada persona es distinta, hay que tener una actividad física adecuada, hay que tener una dieta saludable, hay que tener hábitos de sueño ordenados, intentar cumplir siempre una cierta disciplina en el sueño. Hay que hacer vida social activa, no puede uno recluirse. Hay que ocupar el tiempo libre, procurar que sea para descansar, pero también para tenerlo ocupado, tener compañía, eso es muy importante. Bueno, hay muchas cosas de coincidencia, pero luego hay alguna singularidad según los testimonios correspondientes. Por ejemplo, el psiquiatra Rojas dice que hay que buscar la felicidad, pero que la felicidad cuesta, hay que buscarla, no se entiende solo. Tenemos a su hija Laura que dice que hay que buscar un entorno en donde uno se encuentre a gusto. No siempre las cosas se buscan y se encuentran. Tenemos a Rafael Pujol, que es muy importante y que dice que es muy esencial el tener hábitos mantenidos e inventados. A mí siempre me decía Rafael Pujol, oye, que yo vamos siendo mayor y tal, invéntate un hobby, pero es que yo no sé, yo soy torpe, no me sé hobby, pero pues intenta hacer algo, pues intento, yo lo digo también, yo soy muy poco habilidoso, pero bueno, eso es. Rafael Ansón en su libro dice que se busque la ilusión y luego él la centra, entre otras cosas, en una buena cocina. Bueno, Carl Steville lo que pide es regular el sueño. Todo el mundo tiene alguna singularidad, regular el sueño. Bueno, hay quien dice que si es posible hacerse mayor en casa. No siempre es posible. Yo siempre, cuando estaba en el ayuntamiento, intentaba que hubiera, como es lógico, centro de mayores. Pero siempre internamente decía, mejor si es posible, si hacemos una sociedad en donde el entorno familiar te permita tener a una persona mayor. Las coincidencias económicas son difíciles, las circunstancias, los pisos pequeños, todo ello tiene mucho que ver con el urbanismo. Hay una referencia muy importante de un urbanista que es Carlos Lamela, que por cierto, uno de los autores de Las Torres
de la Plaza de Colón, que ahora se están transformando, que era el padre del autor. Y Carlos Lamela se fija mucho en el urbanismo, la responsabilidad que tenemos los que hemos tenido en algún momento que tomar decisiones en torno al urbanismo. Que sepamos que la ciudad no tiene que tener barreras arquitectónicas, que tenemos que tener una ciudad agradable, una ciudad donde se pueda vivir con comodidad, unas calles más anchas, un tráfico más ordenado. Es muy importante tener un urbanismo y unos arquitectos que se acuerden de las personas mayores, que cuando edifiquen, que cuando planteen en sus dibujos una casa, que sepan que allí va a vivir a lo mejor una persona con dificultades. Todo eso hace posible un entorno en donde uno se sienta más agradable, más cómodo. En definitiva, uno se apega a su terreno y es verdad. Yo siempre recuerdo la anécdota de mi madre ya mayor, que intentábamos que cambiase de casa. Y decíamos, mamá, esta casa tan grande para ti no es posible, tienes que buscarte otra. Y le buscábamos una, recuerdo con mis hermanas buscando, hemos encontrado un piso maravilloso, mamá, un precioso y no sé qué. Y hasta que mi madre dijo una cosa que era absolutamente irrefutable. Dijo, mi madre ya con más de 100 años, pero hijo mío, ¿cómo me voy a ir a otro sitio? ¿Dónde pongo el despacho de papá? ¿Eso qué quiere decir? Que el apego es muy importante al entorno tuyo. Si es posible mantenerte en tu sitio, si es posible tener tu compañía agradable, si es posible tener a la familia junto, todo eso depende muchas veces de las circunstancias, de la economía. Por eso, entre todos, la sociedad tiene la obligación de saber que a las personas mayores nos tienen que situar en un nivel absolutamente agradable. Que no seamos, como decía el libro, gente improductiva. No, los mayores tenemos la facilidad de transmitir nuestros sentimientos y al mismo tiempo nuestras tradiciones. Una ciudad grande como Madrid vive también de lo que es la historia suya. No hagamos unas ciudades estériles, sin historia, sin tradiciones. Muchas veces se dice, hombre, eso de las tradiciones es de viejos. No, esa es la personalidad de la ciudad. Bueno, pues también la personalidad de cada uno está en sus tradiciones, está en sus costumbres. Si es posible, manteneros vivos, no envejecer, haceros mayores, pero por favor no envejecer. Muchas gracias, José María, por el testimonio vivo que nos has trasladado y que a todos, sin lugar a dudas, nos ha impactado. Hace un año fue cuando yo me planteé escribir este libro, Vejez Activa. Incluso desde el primer momento, este fue el título que surgió en mí. Y eso que he tenido la posibilidad, con más de 30 o 40 personas, comentarlo. Es decir, busquemos a lo mejor otro título más atractivo, más impactante, más esto, pero la realidad sea dicha es que el libro ha nacido con este libro y, como es lógico, con un subtítulo. Mis primeras palabras de presentación deben ser no simplemente este año, que yo dediqué el año pasado a escribir este libro, y sobre todo, encontrar un núcleo importante de personas con vivencias que podían aportarlas y podían enriquecer a todos los que en el tiempo puedan leer este libro. Ha sido un libro que, por otra parte, mentalmente lo he estado escribiendo estos últimos 30 años. Yo en un momento determinado de mi vida me eligieron presidente de una fundación independiente, y esta fundación independiente consideró que un sector al que debería tener una atención muy especial era al de las personas mayores. Y por eso convocamos un primer Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, y hasta que en el quinto se tomó el acuerdo unánime de poner en marcha una gran confederación SEOMA,
de organizaciones de personas mayores, yo estuve al frente de estos temas, de esta fundación, que indudablemente esta fundación después derivó también, como antes José María hacía mención, en el tema de los horarios. Pusimos en marcha desde la sociedad civil una comisión nacional para racionalizar los horarios españoles, porque España es una singularidad en el mundo y especialmente en Europa, con unos horarios poco racionales, poco europeos, poco humanos. Que en estos momentos se esté celebrando este acto importante en la Matritense es una singularidad en el resto de Europa. En cualquier otro país europeo la gente a esta hora ya está cenando o terminando de cenar. Y las televisiones, el prime time de las televisiones terminan 10:30, 11, no más allá. Y en cambio aquí la pública que pagamos entre todos, es difícil que termine sus programas de prime time antes de las 12:30 a la 1. Por tanto, yo este libro, aunque lo he materializado con la colaboración de destacadas personalidades que lo han enriquecido, lo he estado mentalmente trabajando en él estos últimos 30 años. Yo cuando me planteé el libro, me planteé, valga la redundancia, 4 preguntas. ¿Por qué me he planteado escribir este libro? Hombre, pues fundamentalmente y humildemente lo digo, por intentar trasladar a mis conciudadanos, especialmente a las personas mayores, mis vivencias, experiencias, reflexiones. Otra pregunta que me hice, ¿por qué he invitado a varias destacadas personas a escribir el libro? Pues fundamentalmente porque indudablemente, si tienes que hablar de urbanismo a las personas mayores, pues que busque a un Carlos Lamela, hijo de Antonio Lamela, como hace un momento José María nos recordaba las torres que están en la Plaza Colón y muchas otras. Cuando dije un tema de la alimentación, pues Rafael Anzón, que hace unos momentos que se ha tenido que ir, pues busqué a Rafael Anzón, que es presidente de honor de la Academia de Gastronomía, y así cada una de las otras cosas. Por tanto, yo creo que el libro enriquece a todos los que lo lean por esta aportación de personas que cada uno ha tenido sus vivencias, ha tenido sus experiencias, y estas se han brindado a darlas a conocer. Otro planteamiento que yo me hice, otra de las preguntas que me hice en relación con esto es ¿por qué? ¿Qué espero aportar a la sociedad? Hombre, antes se decía, me parece que ha sido la presidenta de SEOMA, estos últimos años España se ha convertido en líder europeo en 3 temas que yo considero que son especialmente más que preocupantes. Somos líderes europeos en baja natalidad, somos líderes europeos en rupturas familiares y líderes europeos en fracaso escolar. Pero al mismo tiempo somos líderes europeos en personas mayores. Bueno, pues esto, de la misma manera que los otros 3 temas son más que preocupantes y cualquier gobierno tendría que ser una de sus primeras prioridades, el tema de las personas mayores también tenemos que lograr que la sociedad, que todos los ciudadanos los atiendan, los cuiden y ellos a su vez ejerzan de personas mayores, trasladando su experiencia, sus vivencias, porque esto, sin lugar a todos, nos va a enriquecer. Y la última pregunta que yo me hice cuando me planteé el libro, ¿qué objetivos pretende la publicación? Hombre, colaborar a que las personas mayores, el sector, como antes decía, que más crece en número de miembros y en número, en tanto en datos absolutos como relativos, tome conciencia de su importancia. Una de las propuestas que hicimos en uno de estos congresos nacionales es que en todos los ayuntamientos de España hubiera una concejalía dedicada a las personas mayores. Y en el gobierno, un ministerio o una Secretaría de Estado, etcétera, etcétera, dedicada a las personas mayores, pero no simplemente por hacer demagogia, no simplemente por intentar captar votos, sino cumpliendo una realidad y unos planteamientos. Los datos indudablemente son apabullantes, de la misma manera que en el 2020
el 21% de la población tenía 65 o más años, está previsto que concretamente en el 2050 superemos ampliamente el 30%. Bueno, pues esto, actualmente los mayores de 80 años somos casi 3 millones y en el 2050 serán casi 16 millones. Son números que indudablemente hacen que nuestra sociedad, si no ponemos remedio en los otros temas de la baja natalidad, fracaso escolar y tantas otras cosas que a todos nos afectan, pues indudablemente es importante. Entonces en el libro también se refleja y se aportan una serie de datos de estos 5 congresos nacionales. Yo tuve la satisfacción de presidir su comité ejecutivo, y en todos ellos se incorporaron a estos comités ejecutivos 20 o 30 presidentes y directivos de organizaciones de ámbito estatal, de ámbito autonómico, local, etcétera, etcétera. Y en todos ellos, por ejemplo, pues aún recuerdo que el primer Congreso Nacional se celebró en el Centro Cultural Villa de Madrid, 27 y 28 de noviembre del 92, y su acto de clausura lo presidió José María Álvarez del Manzano, que era nuestro alcalde. Y por otra parte, la condesa de Barcelona, la madre del rey Juan Carlos, fue la presidenta de honor, y la presidenta de honor de los siguientes congresos lo fue ella, excepto del último, que ya fueron sus majestades los reyes Juan Carlos y doña Sofía. Los 3 primeros congresos se celebraron en Madrid con gran éxito, con directivos, 600, 700 personas procedentes de toda España. El cuarto se celebró en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, y presidió el acto de clausura el que era en aquellos momentos presidente de la Junta, Manuel Fraga, y en el último se celebró en Valencia, y allí concretamente participaron varios ministros, varios presidentes de comunidades. Bueno, en el libro vienen los datos de las fechas, etcétera, etcétera. Y en estos congresos nacionales, por tanto, hay que destacarlo, se creó SEOMA, se puso en marcha por primera vez en España el Día de los Abuelos. Todos sabemos, porque en estos momentos, desde el año 95, se viene celebrando todos los años. Ahí tuvimos una especial colaboración de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, para la creación del Día de los Abuelos y Día de las Abuelas, 26 de julio, San Joaquín y Santana. Pusimos también en marcha los concursos nacionales, háblame de tu abuelo, háblame de tu abuela, háblame de tu nieto, háblame de tu nieta, para potenciar este encuentro entre abuelos, nietos, etcétera, etcétera, a través de dibujos, a través de redacciones, etcétera, etcétera. El alcalde de Madrid entregó en varias, José María Álvarez del Manzano, entregó en varias ocasiones los premios correspondientes, y todo esto pues viene también reflejado en el libro. Colaboraciones en el libro, pues concretamente en el libro hay 3 áreas que yo considero de singular importancia. Un área, la salud, que en esta he tenido la especial colaboración de 6 personas, que cada una de ellas en lo suyo es, podríamos decir, una persona experta, por ejemplo, Rafael Pujol, demógrafo, sociólogo, etcétera, etcétera, pues datos sobre demográficos de España. Laura Rojas Marcos, la hija de Luis Rojas Marcos, especialista, hábitos básicos para estar en forma. Rafael Ansón, el tema de alimentación. Carla y Eduardo Estivill, si hay unas clínicas de sueño en España, y el sueño es muy importante para las personas mayores, concretamente son las clínicas de sueño, que no solamente están en Barcelona, en diferentes lugares de Cataluña, también en otras ciudades españolas. Pues concretamente el creador es Eduardo Estivill, con la especial colaboración de su hija. Si hay cuidados a domicilio y calidad de vida, está una organización que la preside Javier Benavente. Si hay un cuidado en los mayores y los enfermos, hay concretamente un catedrático honorario de la Complutense como es Francisco Rico Pérez.
Después hay otro apartado que es mente estimulada y relaciones interpersonales. Aquí nos acompaña, está la profesora Constanza Carmona, los mayores custodios de las tradiciones culturales. Es muy importante en nuestro país, que tiene una gran tradición y una gran fuerza, poder trasladar a las nuevas generaciones estas tradiciones. Federico Mayor Zaragoza, el que fue gran director general de la UNESCO de 1987 a 1999, a medida que su cumpleaños aumenta la experiencia, traslada su experiencia, no solamente española, sino internacional. Él había sido rector de la Universidad de Salamanca, había sido ministro de Educación, pero fue también 12 años el único español que ha sido director general de la UNESCO. Pues él traslada todas estas experiencias en el libro a través de sus planteamientos. Él, hace pocos meses, fallecido, cardenal arzobispo Amigo Vallejo, que fue cardenal de Sevilla, pues habla concretamente un poco la religiosidad, las personas mayores, el conservar permanentemente una actitud positiva. Antonio Garrigues Walker, que muchos de ustedes le conocen, pues habla la importancia de la verdad. Estamos en un mundo que muchas veces triunfa excesivamente la mentira. Lo estamos viendo día a día en muchos de nuestros políticos, que no se sonrojan por mentir diariamente. Pues entonces Antonio Garrigues ha escrito un libro sobre la importancia de la verdad y, como es lógico, desterrar la mentira. Pues en un capítulo del libro pues habla de este tema tan importante. Y Javier Urra, que todos sabemos quién es, que fue el primer defensor del menor, una etapa de paz y serenidad a las personas mayores. Y después aquí también nos acompaña Ángel Lafuente, la edad oportuna para el diálogo, la importancia del diálogo, la importancia del contacto, la importancia de la palabra. Y después hay un área, presencia y participación sociocomunitaria, y ahí hay concretamente, como antes yo decía, Carlos Lamela, ciudades y edificios pensando en las personas mayores. Hay que pensar en los edificios en personas mayores, que tengan accesos fáciles, que tengan salidas adecuadas, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que pensar en las nuevas construcciones en las personas mayores, y más teniendo en cuenta la importancia de los mayores. El padre Ángel de Mensajeros, pues somos mayores activos. Él es una buena representación. Hace pocas fechas, 8 días que él cumplía sus primeros 86 años. José Luis Casero, que me sucedió a mí al frente del tema de los horarios, habla de la importancia de la racionalización de los horarios en todos, tanto a los laborales como a las personas mayores, como en las casas, también el tener en las horas de las comidas, etcétera, etcétera, tener concretamente un cierto pragmatismo, un ciertos planteamientos. Carmen Quintanilla, una mujer pues que domina el mundo de la mujer trabajadora en el mundo rural. La España está un poco perdida, vaciada, etcétera, etcétera. Pues habla concretamente de los mayores, construimos el futuro. Muchas de estas personas que están en el campo un poco perdidas, pues concretamente ayudan a construir el futuro y les tenemos que ayudar. El que fue anteriormente presidente de SEOMA, Juan Manuel Martínez, habla del envejecimiento activo y asociacionismo. Y finalmente, que hoy nos acompaña José Gonzalo Berzosa, habla del voluntariado, la importancia que los mayores deben dar al voluntariado. Por otra parte, hay un capítulo importantísimo de testimonios, personas pues que yo les invité a un folio y medio, que pudieran ellos trasladar sus experiencias. Hay 24 testimonios importantes, entre ellos está, como es obvio, el de José María Álvarez de Manzanos, o el de, que está en otro sector, pero indudablemente es persona mayor, y cosas para decir, Pedrito Ruiz, o por otra parte, la escritora Carmen Posadas. Ahora, por ejemplo, una de las próximas presentaciones del libro interviene Carmen Posadas, una escritora con libros importantes, Premio Planeta, etcétera, etcétera. O el que
estas últimas 24 horas todo el mundo está hablando de él, Ramón Tamames. Pues hay un testimonio de Ramón Tamames. Hace 30 años que tengo una buena relación con él. Podré discrepar de muchas cosas, pero indudablemente es una persona mayor, con las ideas claras, que hace también una aportación importante. O Gregorio Marañón, que actualmente es el presidente del Teatro Real de Madrid y presidente de una de las fundaciones importantes, la Fundación José Ortega Set, Gregorio Marañón, y así muchas otras personas, José María Carrascal, Camilo Cela Conde, Victoria Camps, Carmen de Alvear, Raimundo Bassols. Ayer mismo estuve hablando, casi tiene ya 93 años Raimundo Bassols, un gran embajador de España en Argentina y en muchos otros países. Por otra parte, también otro tema, con ello prácticamente termino, que si no me estoy pasando de tiempo, es que desde el primer momento consideré que los derechos de autor yo los tenía que compartir con dos organizaciones importantes. O sea, si alguno de ustedes se siente tentado a comprar el libro y recomendar el libro a otras personas, que sepan que parte de los derechos de autor son para dos grandes organizaciones. Una es la que encabeza el Padre Ángel de Mensajeros para la Paz, que está haciendo una labor importante a través de residencias, a través de colegios para niños, está presente en 44 países, etcétera, etcétera. Por tanto, parte de los derechos de autor son para Mensajeros de la Paz, y otra es que yo tuve parte en la creación de ella, como Erceoma, que hoy nos acompaña su presidenta, y que está haciendo una labor magnífica, sensibilizando, uniendo a las personas mayores para que cada día puedan tener más peso específico, más planteamiento, etcétera, etcétera. Yo podría hablar de reflexiones, podría hablar de una nueva cultura del envejecimiento, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud definió el envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Considero que para prevenir y retrasar la aparición de la dependencia y la soledad es aconsejable un estilo de vida saludable, adopción, como antes se decía, de rutinas y ritmos de prevención de la salud y fomento del bienestar, autoeficacia, creencia en las propias capacidades. Tenemos que ser conscientes de nuestras propias capacidades para organizar y efectuar proyectos y actuaciones. En tercer lugar, un aprendizaje a lo largo de toda la vida, fomento del funcionamiento cognitivo en la vejez, compromiso con la vida, relaciones personales satisfactorias y realización de actividades y proyectos que aporten contribuciones positivas tanto para uno como para la familia, como para su entorno. Y quinto, participación y dinamización de los mayores en acciones de voluntariado con sus semejantes. La salud, el tener buena salud en nuestra vida siempre es un tema importante que calificaría de prioritario. El envejecimiento está asociado a una media de 2 o 3 enfermedades crónicas o comorbilidades, entre ellas la hipertensión, la diabetes, el elevado colesterol. Es importante apoyar la investigación en la geriatría. En estos momentos, y se considera que las personas que actualmente están naciendo tienen enormes posibilidades de llegar a los 90 y a los 100 años, indudablemente la ciencia es muy importante. La ciencia médica es fundamental, por tanto, todo lo que podamos hacer en este aspecto considero fundamental. Antes también se ha dicho las 3 edades cronológicas, las 3 edades, la cronológica, la de nuestro documento de identidad, la biológica, la que nos marca el estado de salud, vitalidad y conservación, y la psicológica, que está en función del estado mental y anímico de las personas. Nuestras ilusiones, nuestros deseos. Esta última tiene mucha relación a cómo uno es visto por los demás. Creo que me he excedido en la información. Vaya, todo esto lo pueden encontrar ustedes perfectamente en el libro, y no duden ustedes que cualquier duda, cualquier que tengan, yo estoy
personalmente a disposición, así como muchos de los que han colaborado en la realización de este libro. Buenas tardes, buenas noches, gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, don Ignacio, doña Sabina, don José María. Pues solamente es que no me resisto a decirles este dato que estaba pensando, según hablaban nuestros ponentes de hoy. El otro día teníamos aquí al catedrático, al profesor don Luis Camarero Rioja, que nos hablaba sobre demografía. Y comentó un dato que me llamó mucho la atención y que viene muy al caso con lo que hablamos hoy, que es que él consideraba que había que cambiar los criterios de lo que, por lo menos desde el punto de vista demográfico, supone ser mayor. Y decía que hasta ahora fijarlo en los 65 años, como lo está para muchas cosas, ¿no? Para la seguridad social, para los estudios sociológicos, dice que eso ya se quedaba desfasado. Dice que él propuso trasladar la consideración oficial de mayor de los 65 a los 80, nada menos. A mí me llamó mucho la atención. Yo fui corriendo a hablar con mis padres que están en los 70 y les dije, oye, ya no sois mayores, que lo sepáis. Les hizo ilusión, ¿eh? Bueno, yo creo que ha quedado muy claro la intención de este libro. No sé si queréis que abramos una breve ronda de... Si alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta, algo que comentar. Podemos abrir muy brevemente, para no excedernos, un breve turno de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que decir? Ha quedado todo muy claro, ¿eh? Por lo que veo ha quedado clarísimo, ¿eh? Sí. Pero bueno, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto miraríamos de dar contestación. Bueno, si no, muchas gracias a todos, especialmente más felices, ¿eh? Vivir una vida más intensa, primero con los propios, con los... Perdón, no sé si me han oído todos, ¿eh? Bueno, si no, disculpen ustedes a veces los aparatos, ¿eh? Por tanto, si en algo les podemos ayudar y a través del libro ustedes pueden ser más felices, pueden compartir mejor la vida con los seres más próximos y hacer que la sociedad española, que está en estos momentos en un momento muy preocupante en lo político, en lo social y en lo económico, los mayores tenemos que tener más peso específico para mirar de mejorar las cosas y asumir y aunar voluntades. Muchas gracias y buenas tardes.